Caso 18. El caso de esta mujer de 40 y tantos años me llegó enviado por otro exorcista. El exorcista era un hombre bueno y santo. Sin embargo, el caso se estaba alargando ya durante más de 4 sesiones de varias horas cada una, y el exorcista no veía ningún avance. El exorcista estaba empezando en este campo, y en esa época 4 sesiones sin avance era para él una eternidad. Además, cuando no se ve ningún avance, los exorcistas que están comenzando se preguntan si en ese caso no será todo psicológico. La envió de nuevo al psiquiatra, un psiquiatra católico, de confianza en los círculos de la arquidiócesis, el cual me la remitió a mí para que hiciera un diagnóstico. En cuanto oré, quedó claro que se trataba de un caso de posesión, un caso en que, a juzgar por lo que decía el demonio a través de la mujer, la posesión se había producido a causa de la magia negra realizada por un hombre homosexual que se había enamorado de su marido. Ese hombre había hecho el maleficio para que muriese ella, su esposa. No murió, pero quedó posesa. Yo oré por ella, y efectivamente comenzó el demonio a dar unos mensajes que parecían sin sentido, los repetidos mensajes que habían desorientado completamente al primer exorcista. Cuando le ordené que dijera concretamente qué había que hacer para que saliera, repitió una y otra vez: tierra y aceite. Eso ya lo había dicho en el exorcismo con el otro sacerdote, pero nadie entendió a qué se refería. En ese momento se me iluminó la mente. Me acordaba que el pasado miércoles de ceniza, al ir a enterrar en el jardín la ceniza bendita sobrante, pensé: voy a guardar un poco por si la necesito en algún exorcismo. Al fin y al cabo se trata de un sacramental que es símbolo por excelencia de la penitencia. En el momento que sobre la cabeza de la posesa le hice la señal de la cruz con la ceniza y posteriormente la ungí con el santo crisma, comenzó a dar unos gritos mucho más espantosos que todos los que hasta entonces había proferido. En el paroxismo de esos gritos, en un par de minutos, salió el demonio. Tras la liberación, esta mujer se sintió tan bien, tan agradecida, que me preguntó si podía venir a orar por otras personas cuando teníamos los exorcismos. Le dije que sí, sin entusiasmo, aunque le hice esperar 1 mes o 2, hasta que comprobé la fortaleza de la vida espiritual que había comenzado. Esta mujer durante 2 años estuvo ayudando muchísimo con su oración los días que teníamos exorcismo. Ocurría en ella un extraño fenómeno por el que el demonio que había dentro de una persona se podía manifestar hablando a través de ella. Por lo menos eso era lo que decía. Aunque comprobar la veracidad de esto sea muy difícil y quizá imposible, lo cierto es que este mismo fenómeno lo he visto en 2 personas más en estos años. Desgraciadamente, 2 años después, el demonio engañó a esta mujer. La hizo tomar una gran manía por una persona del grupo. Como yo defendía a esa persona y le traté de hacer entender que lo que me decía de ella, más que defectos de ese prójimo, eran tentaciones de ella misma, entonces se enfadó y consideró que me tenía en un puño, que me dominaba. Consideró a esa persona como mala, después a mí también por apoyarla, y finalmente a todo el grupo. Como se ve, el demonio suele entrar a veces en las almas por el camino de las cuestiones personales. En el caso de las mujeres, la propensión a los celos, entre paréntesis, le cree más a ella que a mí, cierra paréntesis, es más frecuente que en los hombres. Una vez que el demonio abre brecha en un alma, puede proseguir su labor de tentación sobre esa alma, provocándole más y más juicios desfavorables acerca de cada vez más personas del equipo de oración. El estadio final de esta tentación es considerar que el grupo entero es malo. No quiso volver a mi parroquia, ni recibir mis llamadas telefónicas.
Como ella notaba que nuevos espíritus estaban entrándole y comunicándole sus sentimientos de rabia, desesperación y tristeza, durante un tiempo intentó resolver el asunto a través de la psiquiatría. Todo es psicológico, y la interpretación que le he dado estos años ha sido errada, pensaron ella y su marido. Pero después se rindieron a la realidad de que la psiquiatría no acabó con ese problema. Así que, como ella me dijo la única vez que accedió a hablar conmigo, he aprendido a vivir con este problema. Un año después me enteré que había puesto una consulta de evidencia en su casa. Caso 19. Llegaron a la parroquia el padre y la hermana de una chica de 17 años. A la chica le llamaremos María. Tanto el padre como la hermana refirieron que María, cuando tenía 11 años, jugó a la ouija una vez, y que desde ese momento comenzó a no poder evitar escupir continuamente saliva por la boca y a decir que hablaba con espíritus. El padre me aseguró que en un momento dado el padre ordenó a María que no hiciera caso a ese espíritu, y su hija dijo que el espíritu le había amenazado con que si no le hacía caso le iba a hinchar un ojo. Y al momento, ante la mirada atónita del padre y de la hermana, el ojo de la hija se le puso hinchado como si alguien le hubiera dado un golpe. La verdad es que fui un poco escéptico respecto a este último punto, pero la hermana de unos 18 años me aseguró que ella misma había sido testigo de lo que el padre acababa de decir. El padre siguió diciéndome que las sillas comenzaron a moverse solas como si alguien les diera un empujón violento, y tras unos días la chica quedó en el estado en el que la vi, sin hablar, sin responder a pregunta alguna, quedándose quieta e insensible a todo estímulo. La chica estaba como aislada dentro de sí misma. Ni un paisaje, ni la televisión, ni cualquier conversación o juego la hacían salir de ese estado de insensibilidad a todo lo que sucedía a su alrededor. Podía quedarse horas, todo el día, sentada donde la hubieran dejado. María fue internada en una casa de reposo dependiente de la Seguridad Social. En 7 años los médicos no lograron mejora alguna, no aclarándose ellos mismos si se trataba de algún tipo de esquizofrenia o de depresión. Interrumpidos los estudios completamente, los padres vieron como la misma esperanza de los médicos de obtener algún tipo de mejoría se esfumaba. Al final, los médicos interrumpieron la medicación, prescribiendo solo tranquilizantes. Cuando llegó a mi parroquia este caso, oré por ella sin observar manifestación alguna. La chica no se movió, no dijo nada, pero aunque no observé ningún signo de posesión, lo que me llamó la atención fue la historia corroborada por 2 testigos, padre y hermana, de que todo comenzó con una sesión de espiritismo y que ambos habían sido testigos de los fenómenos que he referido arriba. A eso hay que añadir que la chica olía muy mal, como a algo podrido. Cuando pregunté acerca de eso, me dijeron que por más que la lavaban no había forma de quitar ese olor. Dado que existía una clara relación causa-efecto con el ocultismo, comencé a orar por ella, ya no para discernir el caso, sino simplemente para que fuera liberada de la opresión demoníaca que la tenía encadenada. Y aunque durante las 2 sesiones que oré no se produjo manifestación alguna, sino que continuaba en ese perfecto estado de insensibilidad y desconexión del mundo exterior, sin embargo, comenzó a mejorar. Después de 6 años en ese estado, el padre vio con alivio que ya tras la primera vez que se oró por ella, después en el coche, de vuelta a su casa, comenzó a hablar con sus familiares. El mayor problema al que se enfrentaban era la distancia. Vivían a unas 4 horas de mi parroquia, así que tras la tercera sesión yo la exorcicé a distancia. La chica siguió experimentando una clara mejoría. La primera, insisto, en 6 años. Aún así, les dije que aunque podía seguir orando a distancia durante un tiempo, era necesario que encontraran un exorcista en su diócesis. Perdí la pista al caso en esa situación en la que ellos se pusieron a buscar un exorcista en las diócesis vecinas. Desde el principio vi que el padre, haciendo un gran esfuerzo, podría traer a su hija unas pocas veces hasta mi parroquia.
pero que él no tenía fuerza ni energía suficiente para luchar por ella trayéndola una vez al mes, o cada más tiempo. Como mera curiosidad diré, para que se vea que Dios actúa una y otra vez en la labor del exorcista, que la misma mañana que esta familia vino a verme a la parroquia por primera vez, yo, en mi rato de oración personal, había estado leyendo en la obra El poema del hombre Dios de la mística María Valtorta, un caso de posesión exactamente igual que el que me llegó por la tarde. No un caso parecido, sino realmente idéntico. Era una extraordinaria casualidad, porque cuando leí ese caso por la mañana, pensé que nunca se me había dado un caso tan extraño, sin pensar que esa misma tarde tendría ante mí un caso exactamente igual al que describía la mística. Por todo lo dicho y por la mejoría inmediata que experimentó con las oraciones, ahora admito que el poseso puede ser furioso, pero también puede quedar completamente atado por un espíritu que lo reduzca a quedarse quieto en un rincón y no moverse. En esos casos, más que poseer el cuerpo, lo que hace el espíritu es atar la mente de una forma tan perfecta que la vida queda interrumpida. ¿Cuántos casos como el de ella habría internados en hospitales o arrinconados en sus casas, atendidos por unos padres hartos de alimentar a una especie de vegetal? No lo sé. Lo cierto es que sólo en aquellos casos en los que la relación causa-efecto, es decir, práctica del ocultismo-aparición de la enfermedad, fuera evidente, podíamos estar seguros de la existencia de algo más que una enfermedad. Caso 20. Una mujer de unos 40 años me vino a ver con un síntoma que era tan poco indicativo que me admiró que hubiera hecho tantos kilómetros solo para eso. El síntoma era la ira, es decir, a veces sufría ataques de ira tan intensos que ella misma al calmarse decía que no se reconocía, que aquello que salía fuera de los parámetros de lo normal. El marido también decía que parecía que no fuera ella. Al orar yo por su mujer, ella comenzó a tener grandes sentimientos de ira y un fuerte impulso a agarrar mi mano, la cual la tenía puesta sobre su cabeza, si bien se contuvo y no mostró nada de ese impulso. Como no me habían referido ningún signo preternatural, ni se había practicado ocultismo, quedamos en que practicarían los consejos que suelo dar a todos para iniciar una vida de oración, y que al cabo de 2 semanas me llamarían, para ver si esos ataques de ira con la oración iban remitiendo. Ciertamente no había observado ningún signo de presencia demoníaca, ni al orar ni en lo que me contaron. Aunque sí que es cierto que las personas con influencias a veces, cuando se ora por ellas, sienten un incomprensible enfado y deseos de agarrar o golpear a la persona que ora por ellos. Al cabo de un mes vinieron a la parroquia y oré de nuevo por ella. La mujer había hecho diariamente lo que yo le había dicho: misa, rosario y lectura del Evangelio. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que al orar, esta vez, sí que se manifestó algo? Su voz claramente indicaba que un espíritu estaba hablando a través de ella. En 10 minutos todo acabó. Ese espíritu salió, y la mujer tuvo la sensación de liberación, la sensación de sentirse por fin totalmente bien. Allí acabó todo, y la mujer siguió con su vida normal. Leer este tipo de casos lleva a entender que la labor de un sacerdote dedicado a mi trabajo no se reduce a orar por personas que actúan solo como posesos furiosos que blasfeman y gritan durante horas, y a los que hay que agarrar entre varios, sino que la mayor parte de las veces nos vienen a ver personas con influencias, leves o graves, pero que no llegan al estado de que el demonio posea el cuerpo. Caso 21. Me llamó un vicario episcopal, para decirme que una señora que conocía desde hacía muchos años y sobre la que no tenía duda alguna acerca de su perfecta salud mental, le había telefoneado para decirle que le estaban pasando cosas muy extrañas en la casa, fenómenos preternaturales. Me dijo que ella me llamaría y que por favor la atendiera. La señora me llamó y me dijo que hacía más de medio año había comenzado a practicar la escritura automática. Su hijo se le había muerto
y un día había oído hablar que tomando un bolígrafo uno podía pedirle a ese espíritu que fuera él el que moviera la mano. Al cabo de unos pocos intentos, la mano había comenzado a moverse sola. Contenta con las respuestas de su supuesto hijo, practicaba la escritura automática cada día durante un cuarto de hora. Todo iba muy bien hasta que al cabo de medio año comenzaron a sonar golpes muy fuertes en la pared, especialmente detrás del espejo. Golpes tan enérgicos que creyó que iban a tirar el espejo. Los golpes sonaban en más lugares del dormitorio de la madre. La vida comenzó a resultarle insoportable en la casa. Esa presencia la atemorizaba. Los mensajes de la escritura automática decían que no se preocupara, que era él, su hijo. Pero al cabo de unas semanas, en medio de terribles golpes, le gritó rabiosa y llorando: «Tú no puedes ser mi hijo. Si fueras mi hijo, no me harías esto». En la casa iba siendo cada vez más difícil vivir. La percepción de que se hallaba allí, esa presencia, los golpes y los malos olores iban atemorizando más y más a la familia entera. Cuando fui a la casa, como siempre sucede, ni vi ni sentí nada. Nunca en todos estos años en que he ido a las casas en que me han dicho que sucedían este tipo de cosas, he visto o sentido nada. Así que bendije la casa, eché agua bendita en cada habitación y ordené a cualquier mal espíritu que saliera de allí. Después le dije a la mujer que ella rezara cada día para que Dios echara de allí al espíritu al que ella había traído al invocarle tácitamente con la escritura automática. Con el tiempo los golpes fueron remitiendo y todo se fue solucionando. A la pregunta si ella se comunicó verdaderamente con su hijo, la respuesta que le di era que cualquier espíritu se puede hacer pasar por un hijo u otro familiar. Aquellos que practican espiritismo nunca pueden estar seguros de estar hablando con quien dice ser. Tampoco se puede afirmar que no sea el difunto al que han llamado, pues en la Biblia el rey Saúl, al dirigirse a la bruja de Endor para hablar con Samuel, sí que se nos dice que el profeta Samuel fue el que habló con el rey. Pero el espiritismo atrae malos espíritus. Siempre supone un peligro. Y por eso la Iglesia lo prohíbe, ya que nos abre una puerta al mundo demoníaco.